Nadie la vio entrar al criadero. O mejor dicho, la vieron entrar, pero no la vieron de la forma en que se ve a alguien que importa. Era una mujer con ropa de trabajo, las manos de quien trabaja con las manos, y llegó en una bicicleta que tenía el manillar torcido de un golpe viejo que nunca había tenido arreglo. El encargado del criadero la atendió con la cortesía mínima que se dispensa a quien no va a comprar nada de valor. Cuando Diana dijo que quería ver al galgo del fondo, el que llevaba meses sin que nadie preguntara por él, el encargado la llevó hasta allí con la misma cortesía mínima y la misma suposición de que esto no iba a ir a ningún lado. Diana miró al galgo durante 2 minutos sin decir nada. Luego preguntó cuánto costaba. El encargado dijo la cifra más baja que había dicho por cualquier animal en ese criadero en 10 años. Diana sacó el dinero del bolsillo de la chaqueta, contado exacto, y lo puso sobre la rejilla del kennel. El encargado lo miró. Luego miró a Diana. Luego volvió a mirar el dinero como si la escena completa necesitara ser verificada más de una vez. Meses después, ese galgo olvidado estaría en una pista regional delante de los empresarios más importantes del circuito, y ninguno de ellos sabría exactamente cómo hablar de lo que habían visto. Si alguna vez fuiste la persona que menos esperaban y resultaste ser la que más importaba, escríbelo aquí en los comentarios. Y dale like al video mientras descubrimos qué pasó después. Diana tenía 32 años y limpiaba casas. No era una manera de hablar ni una forma de resumir un trabajo más complejo. Era exactamente lo que hacía. Limpiaba las casas de otras personas 5 días a la semana, 8 horas al día, con la constancia y el rigor de quien ha entendido que hacer bien lo que hace es la única forma de mantenerse en un trabajo donde la competencia es alta y el margen para el error es bajo. Tenía 8 clientas fijas que llevaban años con ella, porque Diana no solo limpiaba bien, sino que era puntual, discreta y de confianza. Que son 3 cualidades que en ese trabajo valen más de lo que la gente que no lo hace cree. Vivía en un piso de 1 habitación, en el barrio más barato de la ciudad, el que quedaba cerca de la vía del tren y que tenía el ruido constante de los vagones como banda sonora permanente, que al principio molestaba y después dejaba de oírse, porque el cerebro aprende a filtrar lo que no puede cambiar. El piso era pequeño, pero estaba limpio con la misma atención que Diana ponía en los pisos de sus clientes, porque había aprendido de su madre que el espacio donde vives dice algo sobre cómo te tratas a ti misma, y Diana se trataba bien, aunque el espacio fuera pequeño. No tenía ahorros de verdad. Tenía lo que sobraba al final del mes, después de pagar el alquiler, la comida, el transporte y las cosas que no se pueden evitar. Que algunos meses era algo y otros meses era casi nada. Vivía con la precisión matemática de quien sabe exactamente cuánto tiene y cuánto necesita, y gestiona la distancia entre los 2 números con la atención que requiere cuando esa distancia es pequeña. No tenía ninguna conexión con el mundo de los galgos. No había crecido cerca de criaderos. No había seguido el circuito. No había tenido nunca un perro, porque un perro requería dinero y espacio, y tiempo que Diana había calculado que no tenía en las proporciones necesarias. Lo que tenía era algo que su madre le había dicho desde pequeña, que era un regalo, y que Diana no había entendido del todo hasta que fue mayor: la capacidad de ver a las personas y a los animales como son, y no como conviene que sean. Su madre lo había llamado el don de no mentirse. No era exactamente eso. Era la capacidad de mirar sin el filtro de lo que uno quiere o espera ver. Que es más raro de lo que parece, porque casi todo el mundo mira con algún filtro, aunque no lo sepa. Fue ese don el que la detuvo en el criadero de Evaristo Gómez. Diana había ido al criadero por un motivo que no tenía nada que ver con los galgos. Una de sus clientas tenía un perro pequeño, que necesitaba una bolsa de pienso específica, que solo distribuía ese criadero, y la clienta le había pedido a Diana si podía recogerla de camino, porque ese día no podía salir. Diana había ido en la bicicleta del manillar torcido,
porque era lo que tenía para moverse cuando no cogía el bus. Mientras esperaba a que el encargado buscara la bolsa de pienso en el almacén, Diana caminó por el pasillo de los kennels, porque era lo que hacía cuando esperaba en cualquier sitio: moverse y mirar. El galgo estaba en el último kennel del pasillo izquierdo. Estaba tumbado. No dormido, sino tumbado, con esa quietud específica de los animales que han aprendido a ocupar el menor espacio posible, porque ocupar espacio no les ha dado nada bueno. Era de color gris oscuro, con las marcas más claras en el hocico, que tienen algunos de esa raza, y tenía el pelo sin el brillo que tiene un animal bien cuidado. Pero lo que detuvo a Diana no fue ninguna de esas cosas. Fue lo que pasó en el segundo en que el galgo la oyó pasar y levantó la cabeza. El movimiento duró menos de un segundo. Fue el ajuste de la cabeza, la forma en que las orejas giraron, la manera en que los ojos encontraron los de Diana, con una claridad que no correspondía a un animal olvidado y sin futuro. Era el movimiento de algo que tiene dentro más de lo que las circunstancias han decidido mostrar de él. Diana se quedó parada frente al kennel. El galgo la miraba. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó cuando el encargado volvió con la bolsa de pienso. El encargado miró hacia donde Diana miraba y su expresión cambió ligeramente, con el gesto de quien ve que alguien está mirando lo que no quería que miraran. 8 meses. Lo trajeron de otro criadero que cerró. No tiene documentación completa. No tiene historial de carreras verificable. Hemos intentado venderlo sin éxito. ¿Cuánto? El encargado dijo la cifra. Era baja. Era la cifra de algo que ya no se espera vender bien, sino simplemente vender. Diana metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Tenía el dinero que la clienta le había dado para la bolsa de pienso. Y tenía lo que ella llevaba siempre encima para los imprevistos, que era una cantidad pequeña, pero que ese día, sumada al dinero de la clienta, que era más de lo que costaba la bolsa de pienso, llegaba exactamente a la cifra del galgo. Era el dinero de la semana. Era el margen entre llegar y no llegar a fin de mes. Lo puso sobre la rejilla del kennel. El encargado lo miró. Miró a Diana. Volvió a mirar el dinero. Fue al despacho. Buscó un papel de cesión mínimo. Lo firmaron los dos. Y Diana salió del criadero, con el galgo atado a un trozo de cuerda que el encargado le había dado porque no tenía correa, con la bolsa de pienso de la clienta colgada del manillar y sin el dinero de la semana. En la bicicleta de vuelta a casa, con el galgo trotando al lado, porque no había forma de llevarlo de otra manera, Diana pensó en lo que acababa de hacer con la misma honestidad con que pensaba en todo. Había gastado el dinero de la semana en un perro que un criadero había tenido 8 meses sin poder vender. No era una decisión que se pudiera justificar con ningún criterio razonable de gestión económica. Era una decisión tomada porque algo en el movimiento de ese galgo le había dicho algo que no sabía poner en palabras todavía, pero que su don de no mentirse le decía que era real. La clienta cuyo pienso había recogido se llamaba señora Fuentes, y cuando Diana llegó con la bolsa y con el galgo al lado, la señora Fuentes miró al perro, con la expresión de quien ve algo inesperado, y luego miró a Diana, con la expresión de quien ve algo todavía más inesperado. ¿De dónde viene ese perro? Del criadero, me lo quedé. La señora Fuentes era una mujer de 70 años, que había tenido toda su vida personas que le decían lo que debían decirle para que ella estuviera contenta, y que a esa edad ya no tenía paciencia para ese tipo de conversación. Miró al galgo durante un momento, con una atención que Diana no esperaba. Luego dijo: mi marido tuvo galgos de carrera durante 20 años. Yo no entendía nada entonces, pero algo se aprende cuando vives 20 años al lado de algo. Hizo una pausa. Este perro tiene una postura que mi marido habría reconocido. Diana esperó. Ven adentro, dijo la señora Fuentes. Hay alguien que tienes que conocer. El alguien era el hijo de la señora Fuentes, que se llamaba Roberto, y que había seguido la afición de su padre por los galgos, aunque sin llegar a convertirla en el negocio que había sido para el padre. Roberto tenía 45 años, trabajaba como veterinario en una clínica privada,
y tenía el ojo que se hereda de 20 años de padre apasionado, y se afina con formación científica. Cuando su madre lo llamó esa tarde, y le explicó lo que había pasado, Roberto dijo que vendría el sábado. Vino el sábado. Pasó una hora con el galgo en el patio pequeño de la señora Fuentes, que era el único espacio disponible ese día, porque el piso de Diana no tenía patio. Observó al animal, con esa combinación de ojo heredado y formación científica, que producía una evaluación diferente a la de cualquiera de las dos cosas por separado. Cuando terminó, se lavó las manos en el fregadero de la cocina y habló. Este animal tiene 8 meses de desnutrición moderada y falta de ejercicio que han producido un estado físico que no representa lo que hay debajo. Hizo una pausa. Lo que hay debajo es un galgo de línea excelente, con una estructura física que no he visto fuera de los criaderos, que se gastan mucho dinero en la selección genética. Miró a Diana. ¿Sabes lo que tienes? Sí, lo que vi cuando lo miré, dijo Diana. Roberto consideró eso. ¿Qué viste? Diana lo describió con la precisión que tenía para las cosas que importaban. El ajuste de la cabeza, el giro de las orejas, la forma en que los ojos habían encontrado los suyos, con una claridad que no correspondía al contexto. Roberto escuchó con atención. Lo que describes es la respuesta de un animal con un sistema nervioso de alta calidad a un estímulo de interés, dijo Roberto. No es algo que se fabrique, es algo que se tiene o no se tiene. Hizo una pausa. ¿Compraste bien? Diana lo miró. No tenía dinero para comprarlo. Roberto asintió despacio. Lo sé, y lo compraste igual. Otra pausa. Eso también dice algo. El galgo se llamó Ceniza desde esa noche, porque el color gris oscuro de su pelo, en la luz baja de la cocina del piso de Diana, tenía exactamente ese tono que está entre el gris y el negro, y que recuerda a las brasas, que todavía tienen calor, aunque ya no tengan llama. La recuperación de Ceniza fue gestionada por Roberto, con la generosidad de quien tiene algo que dar, y encuentra la razón correcta para darlo. Venía a la clínica fuera de su horario habitual, revisaba al animal sin cobrar, diseñó un plan de alimentación y ejercicio progresivo, que Diana aplicó, con la disciplina de quien no puede permitirse el error de no aplicarlo bien, porque no hay plan B. Diana reorganizó su vida con la precisión matemática, que aplicaba a todo. Madrugaba, más de lo que ya madrugaba, para hacer el paseo largo de Ceniza, antes de empezar el primer turno de limpieza. Ajustó la comida de la semana al margen mínimo necesario, para añadir el costo del pienso de calidad que Roberto había prescrito. Encontró en el parque municipal, que cerraba a las 8 de la noche, un espacio con el campo abierto suficiente para los paseos largos sin coste adicional. Y llevaba un cuaderno desde el primer día, porque su madre le había enseñado que cuando cuidas de algo que no puedes permitirte perder, escribes lo que ves para no confundir lo que esperas con lo que es. El cuaderno era el mismo tipo de cuaderno barato que usaba para los registros de las horas de trabajo. Pero lo que escribía en él era diferente. El peso semanal de Ceniza, las observaciones sobre el movimiento, las respuestas a los estímulos del parque, los cambios pequeños que la semana a semana iba mostrando. Ahora, antes de que sigamos con la historia de Diana y Ceniza, si esta historia te está llegando, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana publicamos historias de personas que no tenían nada excepto la certeza de haber visto algo real, y que con eso construyeron lo que nadie esperaba. No te pierdas ninguna. Fue Roberto quien abrió la puerta al mundo de las carreras, no con la intención de meterla en él, sino con la honestidad de compartir lo que el cuaderno y sus revisiones estaban mostrando. Era la 6ª semana de recuperación cuando Roberto revisó a Ceniza, y luego abrió el cuaderno de Diana y lo leyó con la atención que ponían los registros clínicos. Cuando cerró el cuaderno, dijo: "Este animal está en condición de empezar trabajo de velocidad. Y lo que describes en estas páginas no es la observación de alguien que no sabe lo que mira". "No sé lo que miro", dijo Diana con honestidad. "Solo anoto lo que veo. A veces es la misma cosa". Roberto dejó el cuaderno sobre la mesa.
¿Has pensado en competir con él? No tengo dinero para lo que eso requiere. Hay partes que no cuestan dinero si tienes las personas correctas. Hizo una pausa. Mi padre tuvo un entrenador durante 10 años, que es el mejor que ha pasado por este circuito regional. Se llama Patricio Vidal. Está retirado, vive a 20 kilómetros, y si hay un animal que merezca que salga del retiro, es este. ¿Por qué haría eso? Roberto la miró con esa expresión que tenía para las preguntas que tienen una respuesta obvia si se piensa un segundo. Porque lleva 5 años retirado, viendo cómo el circuito va en una dirección que no le gusta. Y porque si le llevo a ver a este perro y ve lo que veo yo, no va a poder decir que no. Patricio Vidal tenía 67 años, una finca pequeña con el campo de entrenamiento que había mantenido en uso por hábito, aunque llevara 5 años sin usarlo para nada serio. Y la manera de moverse de quien ha pasado 20 años trabajando con animales de rendimiento y que ha llevado ese ritmo en el cuerpo, aunque ya no lo ejerza a diario. Roberto lo llamó. Patricio escuchó. Hizo 3 preguntas sobre el animal. Luego dijo que vendría a verlo. Vino el martes. Pasó 90 minutos con Ceniza en el parque municipal, que era el único espacio disponible. 90 minutos en los que no dijo prácticamente nada. Solo observó al galgo con esa atención que Roberto reconocía de los años en que había visto a su padre hablar con Patricio sobre los animales de la finca. Era la atención de quien lleva 20 años leyendo lo que los animales dicen cuando se mueven, y que ha desarrollado una capacidad de lectura que ya no necesita mucho tiempo para producir resultados. Cuando los 90 minutos terminaron, Patricio fue hasta donde estaban Diana y Roberto, y se quedó de pie mirando a Ceniza, que trotaba tranquilo en el perímetro del parque. ¿Cuánto pagaste por él?, preguntó. Diana le dijo la cifra. Patricio asintió una vez. ¿Era todo lo que tenías? Era el dinero de la semana. Patricio la miró con esa mirada de los que han visto muchas cosas y saben distinguir las que importan. Luego miró de nuevo a Ceniza. Mi padre decía que los animales que valen reconocen a las personas que los ven. No es poesía, es biología. Los animales, que han sido bien criados y maltratados, después aprenden a filtrar quién merece su energía y quién no. Hizo una pausa. ¿Este perro te eligió cuando lo miraste? Diana no respondió. Era lo que había sentido en el kennel del criadero, pero que no había sabido decir en voz alta. Te ayudo, dijo Patricio, sin cobrar. Porque Roberto me trae aquí a ver algo que no he visto en 5 años de retiro. Y eso se debe devolver de alguna forma. El entrenamiento empezó en el campo de la finca de Patricio la semana siguiente. Patricio estableció la rutina con el conocimiento de 20 años. Roberto hacía las revisiones semanales que confirmaban que el proceso físico iba donde tenía que ir. Y Diana llevaba el cuaderno a cada sesión, con la misma atención de siempre, anotando lo que Patricio explicaba y lo que ella misma veía. Ceniza respondió al entrenamiento con una velocidad de aprendizaje, que Patricio anotó en su propio blog, que había sacado del cajón donde llevaba 5 años guardado, con la brevedad que tenía para los animales que no necesitaban más que los datos. El circuito se enteró de la inscripción de Ceniza, de la forma en que se enteraba de todo. Y la historia de quién era la propietaria viajó junto con el nombre del galgo, porque en ese circuito las 2 cosas eran inseparables, el animal y la persona, el pedigrí y el contexto. El contexto de Diana no era el tipo de contexto que el circuito regional estaba acostumbrado a recibir. No era empresaria, no tenía criadero, no tenía historial, no tenía red de contactos, ni estructura, ni recursos. Tenía una bicicleta con el manillar torcido, un cuaderno barato lleno de observaciones, y un galgo que había comprado con el dinero de la semana. Los 4 actores principales del circuito regional tenían nombres que Diana había aprendido en las semanas de lectura, que Patricio le había recomendado como parte de la preparación. Álvaro Sein, que llevaba el criadero más grande y más rentable de la región, con la autoridad fría de quien ha convertido la pasión en industria.
Las hermanas Burgos, Marta y Elena, que habían heredado el criadero familiar y que lo descendían con la intensidad de quien sabe que lo que tiene fue construido con sacrificio y no se cede sin razón. Y Ignacio Prieto, el más reciente de los cuatro, que había llegado al mundo de los galgos desde el sector inmobiliario y que aplicaba a los animales la misma lógica de valoración de activos que a cualquier otra cosa. La reacción de los cuatro cuando llegó la noticia de la inscripción fue predecible en su dirección, aunque variada en su forma. Álvaro Sein fue el primero en moverse. Mandó a uno de sus asistentes a preguntar en el entorno de Patricio quién era la propietaria del galgo inscrito y qué entrenador llevaba. Cuando supo que era Patricio Vidal, el asistente volvió con esa información y Sein la procesó con el silencio de quien recibe un dato que no esperaba y que cambia el cálculo que había hecho. Las hermanas Burgos reaccionaron de forma diferente. Marta, la mayor, conocía a Roberto de los tiempos en que el padre de Roberto había llevado galgos al circuito, y le llamó directamente. «¿Patricio Vidal está entrenando de nuevo?» «Para un caso específico», dijo Roberto. «¿Qué caso?» Roberto le explicó lo esencial. Marta escuchó en silencio. Cuando Roberto terminó, dijo: «El que salga de las manos de Patricio merece respeto, independientemente de quién sea la propietaria». Colgó. Ignacio Prieto fue el más activo y el más equivocado en su lectura de la situación. Investigó a Diana con la lógica del sector inmobiliario, que es la lógica de valorar los activos por lo que son visibles y medibles. Lo que encontró sobre Diana era visible y medible, y no era mucho en los términos de ese análisis. Publicó en el foro del circuito un comentario que era educado en la forma y condescendiente en el fondo, sugiriendo que la participación de propietarios sin recursos ni experiencia en carreras de nivel regional podía afectar la imagen del deporte. Patricio leyó el comentario. Lo leyó 2 veces. Luego lo cerró y dijo a Diana: «Prieto valora las cosas por lo que cuestan. Hay cosas que no tienen precio y él no sabe cómo valorarlas. No le des espacio». Diana anotó eso en el cuaderno, no en la sección de datos, en el margen. El problema llegó en la 8ª semana, con 11 días para la carrera. Era una sesión de tarde, cuando Ceniza mostró algo que Patricio identificó de inmediato, porque llevaba 20 años viendo esa señal específica. Una contracción involuntaria del grupo muscular del iliopsoas izquierdo, al final de la 3ª serie de velocidad, que producía una microsegunda de vacilación, en la zancada, que era invisible para quien no supiera qué buscar, y perfectamente clara para quien lo supiera. «Para», dijo Patricio. Pararon. Roberto examinó al animal en el campo, con la revisión específica que Patricio le indicó. El diagnóstico llegó en 20 minutos. Tensión del psoas ilíaco izquierdo. No era grave. Era la señal de que el trabajo de las últimas semanas había llegado al límite de lo que ese músculo estaba listo para absorber sin descanso. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Diana, antes de que Roberto terminara de hablar. 7 días de protocolo específico, dijo Roberto. La carrera es en 11. Diana hizo el cálculo. 7 días. 4 días para afinar. Era ajustado, pero era posible, si el protocolo funcionaba como tenía que funcionar. «Dime el protocolo», dijo Diana. Roberto lo explicó, con el detalle que Patricio había pedido desde el principio, que siempre se explicara así, completo y sin asumir que nada era obvio. Reposo activo, con paseos suaves cronometrados. Masaje del grupo muscular afectado, con la técnica que Roberto demostró, hasta que Diana la ejecutó correctamente. Calor húmedo en los intervalos exactos. Alimentación ajustada para el periodo de menor carga física. Revisión al 4.º día y revisión final al 7.º. Sin reducir ni un día, dijo Roberto. Sin reducir ni uno, dijo Diana. Patricio se quedó esa tarde, después de que Roberto se fue. Estaban los dos en el campo de la finca, con Ceniza tumbado tranquilo en el extremo. «¿Cómo estás?», preguntó Patricio. Era la pregunta que no era sobre el perro. Diana la recibió como lo que era. «Bien», dijo. «El protocolo es claro. 7 días son 7 días, y los aplico exactamente». Patricio la miró, con esa mirada de los 67 años. «¿Sabes lo que me sorprende de ti desde el principio?».
Diana esperó. Que nunca preguntas si va a salir bien. Preguntas qué hay que hacer. Hizo una pausa. La mayoría de la gente en tu situación estaría pensando en si el resultado va a compensar el esfuerzo. Tú piensas en el siguiente paso. Diana pensó en eso un momento. Si pienso en si va a compensar, el esfuerzo disminuye. Y si el esfuerzo disminuye, el resultado empeora. No tiene sentido. Patricio asintió. No tiene sentido, confirmó. Y sin embargo, casi todo el mundo lo hace. Los 7 días de protocolo fueron aplicados con la exactitud que Diana ponía en todo lo que no podía permitirse hacer mal. El masaje del músculo 2 veces al día, con la técnica que Roberto había enseñado. El calor húmedo, en los intervalos exactos que el protocolo indicaba. Los paseos suaves, cronometrados al minuto. El cuaderno actualizado con cada observación pequeña. Cada cambio en la respuesta muscular. Cada señal de mejoría que el cuerpo de Ceniza iba dando día a día. Patricio venía cada tarde, aunque no hubiera trabajo de velocidad. Se sentaba en el banco del campo, mientras Diana hacía el paseo suave con Ceniza, y miraba al animal moverse con esa atención que no descansa, aunque no haya una sesión que cronometrar. Al 4.º día, Roberto revisó, y dijo que la tensión había disminuido en la medida esperada. Al 7.º, la revisión fue completa, y el alta fue definitiva. ¿Mañana puede hacer velocidad?, preguntó Diana. Una serie corta para confirmar que el músculo responde bien, dijo Roberto. Si responde, tienes 4 días. Respondió. La primera serie del día siguiente fue limpia, sin vacilación, sin la contracción que Patricio había identificado en la tercera serie de la 8ª semana. Patricio la cronometró. Miró el tiempo con el blog abierto. Luego cerró el blog. Está listo, dijo. Los 4 días siguientes fueron de ajuste final. Patricio diseñó cada sesión con la precisión de los finales que importan. Y en el último entrenamiento, la mañana anterior a la carrera, Ceniza hizo una serie completa que los 3 observaron en silencio, y que al terminar, dejó ese momento de quietud que tiene las cosas que han salido exactamente como tenían que salir. Roberto dijo, mañana. Patricio asintió. Diana cerró el cuaderno. La mañana de la carrera Diana se levantó antes de que el primer tren pasara por la vía, que era muy temprano. Fue a donde dormía Ceniza en el rincón del piso, que había habilitado con una manta vieja que la señora Fuentes le había dado, y que el galgo había hecho suya desde el primer día. Ceniza ya estaba despierto, las orejas en alerta, con esa disposición de los días que el cuerpo reconoce como diferentes. Lo revisó con las manos en el orden que Roberto le había enseñado. El psoas ilíaco izquierdo, sin ninguna señal de la tensión de los 7 días anteriores. Le puso la mano en el flanco. El corazón latiendo fuerte y regular. Pensó en el kennel del criadero y en el dinero de la semana contado exacto sobre la rejilla. Pensó en el cuaderno varando, lleno de observaciones. Pensó en Patricio diciendo, los animales que valen reconocen a las personas que los ven. Pensó en Roberto diciendo, compraste bien. Ceniza la miró. Era la misma mirada del kennel. La misma claridad que había detenido sus pies en el pasillo. Cogió la correa y salieron. Patricio llegó en su coche a la puerta del edificio. Roberto vendría directamente al recinto. La señora Fuentes, que había pedido ir aunque sus piernas no estaban para largas distancias, iba en el asiento delantero, con el bolso en el regazo, y una expresión de quien ha esperado ver algo durante tiempo, y hoy lo va a ver. El recinto de la carrera era la instalación más grande del circuito de la provincia. Diana lo vio desde el aparcamiento, con los ojos de alguien que entra en un sitio, por primera vez sabiendo que no pertenece a él, según las reglas escritas, y que va a entrar de todas formas, porque las reglas no escritas a veces son más importantes que las escritas. Caminó hacia la entrada con Ceniza a la correa y Patricio a su lado. Las miradas llegaron de inmediato. Diana las reconoció. Era el mismo tipo de mirada que recibía a veces cuando entraba a limpiar una casa nueva. La mirada que evalúa y clasifica antes de preguntar. La diferencia era que en las casas
Esa mirada la conocía de tantos años que ya no la afectaba. En el recinto tampoco la afectó, por la misma razón. Álvaro Zane estaba en la zona de participantes cuando llegaron. Vio a Patricio primero, luego a Ceniza, luego a Diana. Procesó la secuencia con la eficiencia de quien lee situaciones rápido. Patricio, dijo con el respeto que Patricio merecía en ese circuito. Y que Zane expresaba cuando lo merecía. Porque era un hombre que separaba el respeto profesional de todo lo demás. Álvaro, dijo Patricio con la misma neutralidad. Zane miró a Ceniza con la evaluación que tenía para los animales. Tardó más de lo que habría tardado si el animal no valiera lo que valía. ¿La propietaria? La propietaria, dijo Diana. Zane asintió una vez. Era el asentimiento de quien actualiza una evaluación y no lo disimula. Luego se fue sin más. Las hermanas Burgos vinieron juntas. Elena, la menor, que no había hablado con Diana antes, se dirigió directamente a ella. Patricio Vidal no sale del retiro por cualquier cosa. Lo dijo con la directidad que tenía para todo. Eso lo sabe todo el mundo en este circuito. Miró a Ceniza. Suerte. Ignacio Prieto pasó con la incomodidad específica de quien ha publicado algo que ahora, viendo el contexto completo, preferiría no haber publicado. No dijo nada. Miró a Ceniza un momento y siguió caminando. Era la forma más honesta en que ese hombre podía reconocer que su análisis había sido equivocado, que era no decir nada cuando su costumbre era decirlo todo. Los participantes fueron llamados. 6 galgos. Ceniza en el cajón 5. Resultado del sorteo. Patricio había analizado esa posición la noche anterior y había dicho que no era la ideal, pero que con la primera curva bien gestionada, el animal tendría la recta central libre, para hacer lo que hacía mejor. Diana llevó a Ceniza hasta el cajón. El galgo entró con la calma que tenía para todo. Se colocó con la precisión que el entrenamiento había construido semana a semana. Las orejas giraron hacia adelante, los ojos en la pista. Era la postura del kennel del criadero, la postura de algo que tiene dentro más de lo que las circunstancias han decidido mostrar de él. Diana puso la mano en su cuello, el mismo gesto que había aprendido a hacer sin que nadie se lo enseñara, el gesto que decía, estoy aquí, sin palabras. Luego, se retiró. Patricio estaba al lado con el blog cerrado. Roberto, al otro lado. La señora Fuentes estaba en las gradas de abajo con el bolso en el regazo y la atención fija en los cajones. Zane de pie en las gradas, las hermanas Burgos juntas. Prieto sentado. Sonó la señal. 6 cajones se abrieron y 6 animales salieron con ese estallido que siempre concentra en un segundo todo lo que vino antes. Ceniza salió limpio del cajón 5, cuarto en los primeros metros, con el galgo de Zane abriendo desde la posición 1, con la potencia de 3 años de resultados consistentes. El de las hermanas Burgos en segundo. Primera curva, Zane adelante, Burgos segundo, un tercero, Ceniza cuarto. El orden que el circuito esperaba, con el galgo de la limpiadora de casas en la posición que cualquier análisis razonable le habría asignado. En la primera recta larga, Ceniza empezó, no con la explosión de los que queman todo al principio, con esa apertura de zancada que Patricio había trabajado semana a semana, con la paciencia de quien sabe exactamente qué está construyendo y por qué. El espacio entre Ceniza y los que iban delante empezó a cerrarse de una forma que tenía la consistencia de algo que no se va a agotar antes de llegar a la línea porque no viene de la explosión, sino de la acumulación. Pasó al tercero. Pasó al galgo de las Burgos. En las gradas, Álvaro Zane había descruzó los brazos. En la recta central, Ceniza se puso a la altura del galgo de Zane. El murmullo de las gradas cambió de tono. Era el sonido de algo que nadie tenía en el guión, y que estaba ocurriendo de todas formas, con la indiferencia que tienen los hechos reales, por los guiones que los ignoran. En la recta final, Ceniza se puso por delante. No por un margen que necesitara verificación, por un margen que fue creciendo en los últimos 40 metros, con esa progresión que el cuaderno de Diana había documentado semana a semana
en el campo de la finca de Patricio, y que ahora, en la pista real, delante de todo el circuito, decía en voz alta lo que el cuaderno había dicho en silencio durante semanas. Cruzó la línea con un cuerpo de ventaja. El locutor dijo el número del cajón 5 y el nombre de la propietaria, con esa pausa que no era duda, sino el tiempo que la mente necesita, cuando lo que tiene delante no encaja en ninguna categoría preexistente. Las gradas tardaron. Luego el sonido fue el de los momentos que no tienen precedente en el archivo de nadie, que son los únicos que producen ese tipo de sonido, porque todos los demás ya tienen un marco de referencia, y este no lo tenía. Diana cruzó la valla, y fue hasta Ceniza. El galgo estaba parado al otro lado de la línea, el pecho subiendo y bajando con fuerza, los ojos todavía con la atención de la carrera. Cuando Diana llegó, la miró. Era la misma mirada del kennel, la misma claridad, la misma certeza de algo que se reconoce aunque no se sepa nombrar. Puso la mano en su flanco, el corazón trabajando fuerte, el dinero de la semana contado exacto sobre la rejilla. Todo lo que había pasado desde ese momento hasta este estaba en ese costado latiendo. Patricio llegó a su lado, puso la mano en el hombro de Diana un momento. No dijo nada, porque era el tipo de momento que no mejora con palabras. Roberto revisó a Ceniza, y declaró que estaba perfectamente. Luego fue a buscar a su madre, que estaba bajando de las gradas con el bolso apretado contra el pecho y los ojos brillantes, con algo que no eran exactamente lágrimas, pero que estaba en el mismo territorio. La señora Fuentes llegó hasta Diana, y la miró con esos 70 años de haber vivido al lado de algo que entendió tarde, y que ahora entendía completamente. Mi marido habría querido ver esto, dijo. No añadió nada más. No hacía falta. Álvaro Sain llegó el primero de los empresarios, solo, sin equipo. Se paró frente a Ceniza, y lo miró, durante un tiempo que nadie interrumpió. ¿Cuánto pagaste por él?, preguntó finalmente. Diana le dijo la cifra. Sain procesó eso, con la expresión de quien está haciendo un cálculo que no le sale, con ninguna lógica conocida. ¿Era todo lo que tenías? Era el dinero de la semana. Sain se quedó callado. Luego miró a Patricio. Hacía 5 años que esperaba que Patricio Vidal volviera al circuito. Miró de nuevo a Diana. No esperaba que fuera así. ¿Cómo esperaba que fuera?, preguntó Diana, con la honestidad directa que tenía para todo. Sain la miró. Con alguien con recursos, con estructura, con historial. Hizo una pausa. No con el dinero de la semana y un cuaderno. El cuaderno estaba bien llevado, dijo Patricio desde el lado. Sain miró a Patricio. Luego miró de nuevo a Diana. Si en algún momento quiere hablar de la próxima temporada, de instalaciones, de lo que necesite, sabe dónde encontrarme. Extendió la mano. Sin condiciones. Diana la estrechó. Si llega ese momento, lo busco yo. Las hermanas Burgos vinieron juntas. Marta dijo. El padre de Roberto tuvo un galgo que ganó 5 carreras seguidas, hace 20 años. Patricio lo entrenó. Hizo una pausa. Este tiene la misma manera de correr la recta final. Elena añadió. Suerte era lo que te dije esta mañana. Enhorabuena, es lo que te digo ahora. Ignacio Prieto llegó el último. Se paró frente a Diana, con la incomodidad de quien sabe que debe decir algo, y que lo que debe decir no es fácil de decir. El comentario que publiqué en el foro estaba equivocado. No en los hechos eran correctos. En la conclusión, hizo una pausa. Los recursos no determinan el valor de lo que alguien puede hacer. Hoy lo entendí. Se fue antes de que la situación requiriera más. En el camino de vuelta, Ceniza dormía en el asiento trasero del coche de Patricio. La señora Fuentes iba en el delantero. Diana iba detrás con el cuaderno en el regazo y la vista en la carretera. En algún punto del camino, Patricio dijo, ¿sabes lo que dijo mi padre sobre el primer galgo que entrenó? Diana esperó. Dijo que el animal llegó con menos de lo que necesitaba y salió con más de lo que esperaba. Hizo una pausa. Que era la norma con los que valían de verdad. Diana miró por la ventana el campo que se oscurecía. Pensó en el piso de una habitación
y en el cuaderno barato, y en la bicicleta del manillar torcido, y en el dinero de la semana sobre la rejilla del kennel. Pensó en lo que su madre llamaba el don de no mentirse. Pensó en la mirada de ceniza en el kennel, que le había dicho sin palabras lo que no tenía palabras para decir. Llegaron al edificio, cuando las farolas ya llevaban un rato encendidas. Diana acomodó a Ceniza en su rincón, con la manta de la señora Fuentes. Puso agua fresca, la ración de la noche. El animal comió despacio. Levantó el hocico, la miró un segundo. Luego, se tumbó. Diana se sentó en el suelo a su lado, con el cuaderno en el regazo y la espalda en la pared fría del piso de una habitación donde los trenes pasaban de noche y que era exactamente lo que era. Y también, desde esa noche, algo más. Abrió el cuaderno en la última página. Anotó los datos de la carrera, los tiempos, la posición, y en el margen, con la letra de siempre, el dinero de la semana. Todo lo que no se puede medir, y sin embargo, es lo único que importó. Cerró el cuaderno. Afuera pasó un tren. Diana no lo oyó. Llevaba tiempo sin oírlos. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana. Comparte esta historia con quienes saben que lo más valioso que alguien puede tener no siempre está en la cuenta bancaria, y con quienes nunca dejaron de ver con claridad, aunque el mundo no los viera a ellos. Nos vemos en la próxima historia.